Hola, en esta plática vamos a hablar sobre control simultáneo de sistemas de Stokes. Consideremos un abierto acotado omega, simplemente conexo con frontera regular, y tomemos una T mayúscula positiva y un omega pequeño, abierto no vacío, contenido en mi omega grande. Vamos a considerar dos sistemas de Stokes que no están acoplados, que quiere decir que la Y cumple una ecuación solita que solo depende de Y la Z cumple otra ecuación solita que solo depende de Z. Aquí Nu1, Nu2, A y B son números reales y esta U es lo que llamaremos una función de control. Entonces nos interesa saber en qué casos el mismo control U puede conducir a las soluciones a algún estado deseado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablo de controlar un sistema, lo que me refiero es, si yo tengo la solución de un sistema y esta solución evoluciona en el tiempo, es decir, se puede ir a cualquier lado, se puede comportar, evolucionar como sea. Si hay un estado que yo quiero en el tiempo t, controlar esta ecuación quiere decir que yo puedo aplicar, bueno, puedo usar esta función u, que yo no sé qué haga la solución en el tiempo anterior a t, pero que en el tiempo t vaya exactamente al punto que yo quiero. Eso es lo que llamaremos control. Más adelante vamos a definirlo más formalmente. Entonces, para seguir hablando de sistemas de Stokes, vamos a definir los espacios usuales en donde trabajamos, que es el espacio H, que son las funciones en L2, cuya divergencia es igual a 0 y que el producto punto con la normal es igual a 0 sobre la frontera, y el espacio B chica, que son las funciones que están en H10, tales que su divergencia también es igual a 0. Lo importante de estos dos espacios es que son espacios de Hilbert. Entonces, la definición formal de lo que es ser controlable, vamos a decir que el sistema de Stokes es controlable a 0 si para t mayor que 0 existe un control en U en L2, tal que la solución de Y o la de Z, pero tiene que ser la Y o la Z solita, satisfacen que en el tiempo t la función Y, la solución Y vale 0. Y vamos a decir que el sistema 1 es simultáneamente controlable a 0 si para el tiempo t mayúscula positivo existe un control U tal que ambas soluciones Y y Z satisfacen que en el tiempo t esto es igual a 0. Vamos a platicar primero de algunos resultados que ya se han probado. Para el caso en el que Nu1 y Nu2 son iguales, tomando la resta de Y menos Z, nuestro sistema se transforma en un sistema acoplado. Esto quiere decir que aquí tengo la ecuación de Stokes que satisface W y vemos que aquí en el lado derecho tengo a la función Z y la función Z también satisface, ¿no?, una ecuación de Stokes y el control simplemente está actuando en una de las ecuaciones. Y para este caso ya tenemos, bueno, ya se tienen resultados. Está, por ejemplo, el paper de Sergio Guerrero, que dice que este tipo de sistemas es controlable. Y está este otro de Nicolás Carreño y Mamadou, que dice que podemos pedirle aún más a este resultado. Aquí mi U es una función que está en L2 de Qn. En este resultado dice que este control puede tener una componente igual a 0. Y para los casos en el que Nu1 es distinto de Nu2, se está trabajando en resultados de control simultáneo, pero para sistemas parabólicos en general. Y lo está trabajando Ararura, Chávez Silva y Luz de Teresa. Entonces, vamos a nuestro problema. Nuestro problema, que es controlar simultáneamente nuestro sistema, es equivalente a probar esta desigualdad de observabilidad. Aquí tenemos una norma de phi en 0 más la norma L2 de Z en 0. Esto está acotado por una constante, por una integral local
Si se acuerdan, omega pequeño es un abierto que está contenido en el omega grande. Y aquí esta norma tiene que ver con la suma de phi y de zeta. Pero ¿quiénes son phi y zeta? Phi y zeta pues son las soluciones al sistema adjunto de mi sistema original. Aquí. Entonces, para hacer esto, lo que hay que utilizar es, tenemos que comparar las normas de las funciones, de la función phi y de la función zeta, con la norma local. O sea, tengo que comparar toda la norma en todo el espacio y la tengo que acotar por una norma en un espacio más pequeño. Entonces, para esto tenemos que utilizar lo que son pesos de Carleman o desigualdades de Carleman. Para definir estos pesos, gracias a este lema, yo sé que si tengo un omega, un abierto acotado de clase C2 y tengo un omega pequeño, conjunto abierto, no vacío, tal que está metido en mi omega chiquito anterior, va a existir una función eta 0, C2, tal que cumple todas estas propiedades, que eta 0 sea positiva, eta 0 sea igual a 0 en la frontera, que el máximo sea igual a 1 y que el gradiente sea distinto de 0. Y vamos a definir estos pesos. Alfa es una resta de exponenciales sobre t a la L por t menos t a la L. Xi es esta exponencial que se encuentra del lado derecho en la definición de alfa. También vamos a definir alfa estrella como el máximo de las alfas y xi estrella como el mínimo de las xi. Se fijan aquí, alfa estrella y xi estrella pues ya no dependen de x, ¿no? Por ejemplo, aquí xi sí dependía de x y de t. Aquí la xi estrella ya solo depende de t. Y también vamos a pedir que la L sea mayor que 3 y que lambda sea mayor que 1. Entonces, probar nuestra desigualdad de observabilidad, para probarla basta probar esta otra desigualdad, que nos dice que existe una constante positiva tal que la integral en todo Q era omega cruz 0t, de la phi cuadrada y de la z cuadrada con sus pesos respectivos es menor o igual que una integral, que lo importante aquí es una integral que depende de omega. Y aquí tengo del lado derecho la suma de phi y xi al cuadrado con un peso adecuado. Probar esto, en otras palabras, significa pues probar que el sistema 1 es simultáneamente controlable a 0. Entonces, para probar esto, la idea es tomar a W como la suma de phi y de z. Entonces, haciendo W igual a phi más z, voy a tener un sistema de 6 ecuaciones. La W me va a satisfacer una ecuación con miembro derecho igual a z, que sea z, y z a su vez va a satisfacer otra ecuación de Stokes, pero esta vez con miembro derecho igual a 0. Entonces aquí tenemos un sistema acoplado, ¿no? Que aquí tengo z y z satisface otra ecuación. Y bueno, z es esta cosa que era lo que queda de aplicarle el operador Stokes. Y también voy a tener otro sistema que satisface W. Aquí la diferencia está en que en este sistema primero apliqué nu1 laplaciano y aquí te apliqué nu2 de laplaciano. Entonces aquí me queda otra cosa del lado derecho que voy a llamar z tilde. Y z tilde otra vez satisface otra ecuación de Stokes. Y aquí está la definición de quién es z tilde. Entonces, primero vamos a trabajar con el sistema de W y de Z solita. Aquí lo volví a escribir. Entonces solamente vamos a trabajar con esta. Pero para poder terminar el teorema hay que volver a hacer todos esos pasos que voy a hacer. Hay que hacerlos también para este sistema que está en color naranja, que es la de W y Z tilde. Entonces la idea es aprovechar algunas desigualdades de Carleman que ya se conocen. Por ejemplo, esta, que me dice que dt de u menos laplaciano de u, si tengo una ecuación de esta forma, con
término de frontera de esto, entonces puedo acotar la norma del gradiente de la función u, la norma de u, por una cosa que depende de lo que haya en el lado derecho, una cosa que depende de lo que haya en la frontera, y otra cosa que es la que me interesa, que es la norma de la u solita, pero en mi omega pequeño. Entonces, yo quiero utilizar este resultado, pero no es tan sencillo porque en nuestro caso, la ecuación de Stokes no es solamente la parcial de t menos un laplaciano. Hace falta aquí el término de la presión. Entonces, para poder deshacerme de la presión, tengo que aplicar un truco. Entonces, aquí los puntos claves son aplicar el operador divergencia a las ecuaciones de W y de Z, y voy a obtener que el laplaciano de mi presión es igual a 0. Entonces, como ya sé que el laplaciano es 0, entonces voy a aplicar el laplaciano a ambas ecuaciones. Aplicando el laplaciano ya me quedan dos ecuaciones que dependen, la primera ahora ya no depende de W, depende del laplaciano de W, y tiene el lado derecho el laplaciano de Z, y el laplaciano de Z satisface ese, pero lo importante es que ya no aparece la pi. Ahora a estas ecuaciones ya les puedo aplicar el lema 2. Algo que hay que observar es que una vez que yo aplico el laplaciano a las ecuaciones, pierdo mis términos de frontera. Ya no sé qué pasa en la frontera. Y bueno, después de aplicar el laplaciano, vamos a utilizar la regularidad de la solución de Stokes para obtener una estimación de Z solita en función, bueno, aquí de la Z griega en función de la Z normal. Entonces aplico el lema 2 a las ecuaciones de laplaciano de Z y laplaciano de W. ¿Qué me queda? Me queda lo que estaba del lado izquierdo es menor o igual que el lado derecho. En este caso es laplaciano de Z, más un término que ahora depende de lo que haya en la frontera, porque ya lo desconocemos. Y lo importante aquí es que ya tengo una integral local. Y lo mismo para la ecuación de Z. Tengo I0 de Z es menor o igual que lo que sea que esté en la frontera y esta ecuación local. Perdón, esta integral local. Y aquí nada más volví a escribir quién es, escribí quién es I0 de U, que es la norma del gradiente del laplaciano de U al cuadrado más laplaciano de U al cuadrado junto con sus pesos respectivos. Entonces lo siguiente es estimar todo lo que no queremos, ¿no? Yo solamente me quisiera quedar en el lado derecho con algo que depende de W1, porque la desigualdad de observabilidad solo tenía una integral local que depende de la suma de phi y de z al cuadrado. Entonces me quiero deshacer de todo menos de este. Y si pudiera bajarle las derivadas, perfecto. Entonces, lo primero que hay que hacer es deshacernos de los términos de frontera. Para esto utilizamos estimaciones de traza, regularidad de soluciones de Stokes, un argumento de interpolación y se puede acotar, ¿no? Se puede acotar esto por una integral de laplaciano de Z y otra integral de laplaciano de W. Y lo mismo para el término de frontera, laplaciano de Z es una norma de laplaciano de Z. Y lo bonito de esto es que estos pesos son más chiquitos que los pesos que hay del lado izquierdo. Entonces se van a poder absorber al final, cuando haga la suma. Entonces, juntando todas esas estimaciones, he logrado quitar los términos de frontera y solo me he quedado con las integrales locales, ¿no? I0W más I0 de Z es menor o igual que una constante por las integrales locales de laplaciano de W al cuadrado más laplaciano de Z al cuadrado con sus pesos respectivos. Ahora quiero deshacerme de este, porque solamente me quiero quedar con algo de W, que W era la suma de phi y de Z. Entonces, para deshacerme de este, tengo que utilizar tengo que utilizar el acoplamiento. Y pues utilizar este hecho y integración por partes, desigualdad de Young, y se puede estimar. Para estimar porque aquí tengo
el laplaciano de W y me gustaría simplemente que esté la W solita. Para eso hay que utilizar estimaciones de energía. Primero habría que utilizar este término que me permite añadir los términos de U y de gradiente 1 de U. En términos, lo puedo acotar en términos de laplaciano y de una integral local de U. Entonces, si en vez de U pongo aquí W, quedaría la norma de W al cuadrado por el peso más la norma de gradiente de U al cuadrado con su peso es menor o igual que el gradiente, que el laplaciano de U al cuadrado más esta integral local de W. Entonces, usando el lema 3 con U igual a W, R igual a 3 y juntándolo con las estimaciones anteriores, obtenemos que I1 de W más I0 de Z es menor o igual que una integral local de W cuadrada, laplaciano de W al cuadrado, con los pesos que les toca, y donde I1 de W es ahora una integral global que tiene más términos, tiene el término W cuadrado, gradiente W al cuadrado, laplaciano de W al cuadrado, gradiente del laplaciano del W al cuadrado. Pero lo importante aquí es que ya pude conseguir que del lado derecho estuviera una integral local que solo dependiera de W. Entonces ahora solo tengo que deshacerme de este. Para deshacerme de este término tengo que utilizar estimaciones de energía y con esto obtendremos que esta integral puede ser acotada por una integral de W al cuadrado y ahora mi omega cambió porque al hacer estimaciones de energía cada vez tengo que ir agarrando omegas un poquito más grandes. Entonces ahora tengo omega tilde y los pesos también aumentaron. Ahora tengo S a la 40, lambda a la 40 y Xi a la 40. Entonces combinando 11 y 12 voy a tener que I1W más I0W es menor o igual que una constante por una integral local de W al cuadrado con los pesos que les toca. Por último me falta recuperar del lado izquierdo una integral global que solo depende de Z al cuadrado. Porque recordemos que W era la suma de phi y Z. Y Z era una cosa que era como laplaciano de Z más Z. Entonces, para recuperar el término global, tengo que considerar la otra ecuación que me faltaba, la ecuación que era igual a Z. Entonces tengo aquí una ecuación de Stokes estacionaria, nu2 menos nu1, laplaciano de Z más A menos B Z más la presión gradiente de capa igual a Z. Entonces, gracias a la regularidad de la solución, tengo que la norma H2 de Z está acotada por la norma L2 de Z y que a su vez la norma H2 acota la norma L2. Entonces, utilizando Poincaré y la elipticidad del operador Laplace, sé que la norma L2 de Z la puedo acortar por la norma L2 de Laplaciano de Z. Y como alfa estrella y xi estrella no dependen de x, puedo multiplicar ambos lados de esta desigualdad por estos pesos y me quedaría que la integral global de z al cuadrado es menor o igual que la integral global de Laplaciano de z y luego al tener estos pesos, que es alfa estrella y xi estrella, este era el mínimo de todas las xi y alfa estrella era el máximo, pero con este menos se vuelve el mínimo. Entonces toda esta integral va a ser menor o igual que I0 de z. Entonces, hasta aquí nomás he conseguido la integral global de la z cuadrada. Me falta la phi cuadrada y pues hay que hacer otra vez todo este mismo argumento, pero para el sistema que satisface W y z tilde. Y ya con eso concluiríamos el teorema. De trabajo a futuro, nos preguntábamos si este resultado se puede generalizar para n ecuaciones y la respuesta es que sí, y ya estamos trabajando en ello. La siguiente pregunta sería si en vez de considerar A y B como reales, se pueden considerar como funciones de X. Hasta el momento no sabemos si esto se puede lograr. Lo que sí es que para sistemas parabólicos generales, en algunos casos sí se puede tener el control simultáneo. Y finalmente se puede tener control simultáneo, pero con ecuaciones de Navier-Stokes. La respuesta es, bueno, creemos que sí. Muchas gracias.